Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y en el siguiente podcast vamos a estar hablando sobre la importancia del manejo de las emociones para la salud en general y para fortalecer el organismo. Para ello vamos a comprender qué es el miedo, cuál es su papel en la vida y también qué es lo que ocurre cuando no es manejado adecuadamente, sobre todo cuando estamos en estado permanente de miedo que puede generar ansiedad y debilitamiento interorgánico. Muy bien, primero que nada hay que reconciliarse con el miedo. El miedo es una, digamos, emoción que nos permite generar una serie de reacciones intraorgánicas, hormonales y nerviosas y neurológicas que van a permitir un estado de alerta que a su vez va a generar que tengamos todas las condiciones para sobrevivir ante situaciones de peligro. Cuando recibimos algún estímulo externo, el cual es interpretado desde un punto de vista del cuerpo mental, del sistema de creencias, como un estímulo de peligro, siempre damos el ejemplo de si estamos en la selva y encontramos un tigre. Este tigre es percibido primeramente por el sistema, pues por supuesto, neurológico a través de nuestros sentidos y es interpretado por el sistema de creencias como un evento de peligro. Esto se genera así porque, bueno, ha habido una experiencia en donde la cultura, el aprendizaje o las vivencias previas en las que se ha visto el tigre, por ejemplo, pues es reconocido e interpretado como un evento muy peligroso. Esto genera una alerta y esta alerta hace que el organismo libere hormonas y neurotransmisores de llamadas de estrés, como por ejemplo el cortisol y la adrenalina. Las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones liberan este cortisol y desencadenan una serie de procesos. Estos procesos van a generar que tu organismo se prepare exclusivamente para protegerse. Esto puede generar reacciones en general de huida o de lucha. Son dos reacciones básicas. Esas reacciones son exactamente las mismas que se podrían interpretar ocurrían hace miles de años. El organismo sigue siendo el mismo organismo. Se liberan todas estas sustancias y se detienen prácticamente todas las funciones orgánicas. Aumentan, por ejemplo, la tensión arterial, los latidos del corazón, hay una vasoconstricción. Todo esto porque te estás preparando o para huir o para luchar. Esto genera a su vez, por ejemplo, que haya un aumento de azúcar en sangre. ¿Por qué se aumenta el azúcar en sangre? Porque necesitas azúcar para obtener energía rápida en dado caso que tengas que correr o luchar. Esto a su vez también otros procesos que se van a ir generando como aumento de la respiración, de la frecuencia respiratoria, ya que necesitas más oxígeno por los mismos motivos, es decir, o vamos a huir o vamos a luchar. Asimismo, también ocurren otros procesos como que toda la sangre va hacia las extremidades. Por lo tanto, muchas funciones, como por ejemplo el tema gastrointestinal, se reduce enormemente. Otro factor importante es que los esfínteres se bloquean, se trancan. Es decir, en ese momento el organismo no va a defecar, no va a orinar, sino que por el contrario va a evitar cualquiera de esos procesos porque nuevamente se está preparando para huir o para atacar. Así como ese, ocurren también otros. Por ejemplo, desde un punto de vista neurológico, hay una hiperexcitación y el organismo se encuentra en un estado de alerta. Los ojos se mueven muy rápidamente, están muy alerta y todos tus sentidos están hipersensibles porque estás en estado de alerta máxima para evitar pues algún daño importante o la muerte. Recordemos que son todos elementos, digamos, instintivos, inconscientes. Son reacciones fisiológicas normales, ya que el cuerpo busca constantemente sobrevivir. Desde un punto de vista psicoafectivo, se podría interpretar que las reacciones que podría sentir una persona ante un estado de alerta, como por ejemplo la presencia del tigre, podrían ser una gran ira, podría sentir mucha rabia y esa rabia va a generar el impulso fundamental
para hacer mucho ruido o atacar o lanzar cosas o gritar para que el tigre se espante, ¿sí? Otra reacción puede ser un miedo muy fuerte que va a generar la reacción de huida. O otra reacción podría ser la de estar paralizado, sentir que no puedes mover el cuerpo. Porque otra forma de sobrevivir ante, por ejemplo, un predador es quedarse completamente inmóvil, bien sea pues en un escondite o en el mismo lugar. El estar inmovilizado es una de las reacciones instintivas de los animales para evitar la reacción de algún predador. Bien, eso puede ser reinterpretado de distintas maneras, pero básicamente son las emociones o las reacciones psicoafectivas básicas. Una vez que se sobrelleva la situación y se salva, ¿sí? Por ejemplo, sintió una gran ira, reaccionó con mucha violencia, el tigre huyó o ataca y logra, además con la adrenalina, tener una gran fuerza el organismo y es capaz de hacer incluso cosas físicas imposibles en otro momento. Puede ganarle al tigre, esa es una forma de salir de la situación. Otra es que corres y huyes muy rápidamente y te salvas, o en el estado de inmovilidad pues pasa el peligro porque es inadvertido por el predador. Justamente después que pasa esa situación, todos los valores se vuelven a regular. Si ha habido además una reacción física, el cortisol y la adrenalina, digámoslo de una manera muy sencilla, se drenan, son utilizados y eso hace que nuevamente bajen después los niveles de estas hormonas y neurotransmisores y otras más que funcionan de manera, digamos, como un efecto en cadena de varias reacciones fisiológicas, y una vez que ya está en estado de seguridad, todo vuelve a la normalidad y más bien el cuerpo ha aprendido. Ahí hay un aprendizaje corporal. El sistema nervioso se fortalece, el sistema endocrino se fortalece porque reaccionaron adecuadamente. Además que se pueden fortalecer, por ejemplo, el cuerpo físico, los músculos, el sistema esquelético. Hay un aprendizaje importantísimo y también desde un punto de vista psicológico hay un fortalecimiento de la autoestima, ya que es percibido, interpretado como he sobrevivido a la situación de manera exitosa. Sin embargo, estas reacciones, si son, digamos, de esta manera, generan aprendizaje. Pero en el mundo moderno, las cosas han cambiado. Culturalmente ha habido unos cambios muy importantes, pero el cuerpo sigue siendo el mismo y las reacciones siguen siendo el mismo. Ahora, lo que desencadena las reacciones de este tipo de alerta ya no es un tigre en la mayoría de los casos. Podría ser un perro, podría ser un evento de violencia en la calle, o puede ser un temblor, puede ser algún evento, un ruido o algo que cae y toda esa reacción permite que sobrevivas. Pero en el mundo moderno, y además unado a la capacidad del ser humano de imaginar y ese desarrollo de la neocorteza y del lóbulo frontal en el cual puedes proyectar situaciones al futuro, podrías estar entonces ante eventos y situaciones e información y estímulos que llegan del exterior, interpretados también como un peligro, generando exactamente el mismo proceso fisiológico. Muchas veces se activa ese proceso fisiológico sin que haya la presencia real de un agente peligroso, de un predador, o un evento, digamos, como un temblor, sino que más bien pueden ser noticias. El dólar, la guerra, la bomba, el virus, todo eso va a desencadenar la misma reacción, porque la señal que se le está enviando al, digamos, organismo es de un peligro inminente. Eso genera a su vez entonces que se desencadenen todos esos procesos. ¿Cuál es el problema acá? Que nosotros hablamos de una diferencia importante entre el miedo
corporal y el miedo psicológico. Cuando el miedo es corporal es porque hay un evento en el tiempo presente, como por ejemplo un temblor o un perro o alguna situación que en realidad amerite esa reacción. Usualmente esos son eventos que duran muy poco tiempo. Una vez que se sobrelleva, volvemos al estado de equilibrio y nos fortalecemos y aprendemos, y el cuerpo aprende. Pero, por ejemplo, el dólar, por ejemplo, la economía, por ejemplo, puedo quedar sin trabajo, por ejemplo, el virus, puedo contagiarme, va a generar entonces que estemos permanentemente enviando señales de alerta, pero no se resuelve la situación. Eso va a generar que se mantengan elevadas estas hormonas y neurotransmisores de estrés, y estas reacciones o las reacciones que se generan por estos neurotransmisores y estas hormonas se van a mantener de manera prolongada por periodos de tiempo que empiezan a generar un deterioro intraorgánico, es decir, que esas reacciones del miedo corporal se convierten en un miedo psicológico que ya no está en el tiempo presente, sino que siempre está en un futuro hipotético de peligro, generando igualmente todas las reacciones, pero sin una resolución rápida. Manteniéndose eso por largos periodos de tiempo, podemos entender por qué el estrés entonces está asociado, por ejemplo, a enfermedades crónicas como problemas de hipertensión arterial, porque cuando estamos bajo mucho estrés, hay vasoconstricción, ahí se elevan los latidos del corazón y aumenta la tensión arterial. El cuerpo se está preparando para correr, para atacar, para huir, pero no ocurre nada de eso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el azúcar en sangre. Se elevan los niveles de azúcar en sangre generando un desequilibrio intraorgánico importante, lo que puede estar asociado, por ejemplo, a posibles fallas posteriores en el páncreas y el tema de la diabetes. Asimismo, pues hay una sobreexcitación nerviosa que puede terminar generando problemas en el sistema nervioso, problemas neurológicos, problemas inclusive como demencia senil, Alzheimer, están todas asociadas al estrés. Asimismo, podemos ver cómo, por ejemplo, cuando hay estas situaciones que no son resueltas, sino que se mantienen como escenarios hipotéticos que nunca ocurren, en el cual no nos enfrentamos, también están asociados a problemas gastrointestinales. Todo el mundo sabe qué ocurre cuando uno está comiendo, por ejemplo, y recibe una mala noticia, puede haber una muy mala digestión. Pero aparte, como habíamos dicho, que la sangre que debería estar en el tracto gastrointestinal, ocupándose de todo el proceso de digestión, se ve entorpecido porque la sangre va hacia las extremidades. Asimismo, hay una tensión en el sistema musculoesquelético, lo que puede generar también contracturas y problemas además asociados a problemas óseos, entre otros. Asimismo, los niveles de cortisol elevados por largos periodos de tiempo se asocia con, por ejemplo, inflamación de distintos tejidos y órganos, porque el cortisol, aparentemente, según se ha descrito en distintas investigaciones, inhibe la capacidad natural de desinflamar. Porque hay procesos naturales, diariamente se inflaman ciertos tejidos. Nos dimos un golpe o en la propia digestión, algunos alimentos que generan cierta sensibilidad y hay un proceso inflamatorio. Y el organismo genera un proceso de desinflamación. El proceso inflamatorio es un proceso natural que puede estar asociado a reparación o a procesos inmunológicos en el que se está atacando algún agente en algún tejido, por ejemplo, si entra una bacteria. Como si hay un golpe, ahí hay procesos inflamatorios naturales, pero los niveles elevados de cortisol no van a permitir que se vuelva al estado homeostático, es decir, estado de equilibrio, y se mantiene entonces por largos periodos de tiempo los procesos en el que se bloquea la desinflamación, lo cual puede estar asociado incluso a cáncer y a otra cantidad de problemas, por ejemplo, dolores articulares, entre otras reacciones. Otro factor relacionado al sistema neurológico tiene que ver con los estados de vigilia. Si hay niveles elevados de cortisol y adrenalina y el cuerpo está en un estado de hiperexcitación neurológica, se rompen los ciclos de sueño. La persona no puede dormir, hay insomnio o hay interrupción del sueño y la persona se levanta con estados de ansiedad. Pueden también haber pesadillas, ya que toda esa reacción y todo ese estado
de hiperexcitación y de ansiedad son interpretados en los sueños como situaciones terribles de pesadillas. Bien, entonces empieza a desencadenar una gran cantidad de situaciones. También se ha estudiado ampliamente cómo este estrés permanente, estas situaciones de miedo psicológico que van alterando el equilibrio homeostático, también va debilitando, por un lado, la absorción de nutrientes, de micronutrientes, de vitaminas, minerales y oligoelementos. Eso, a su vez, va a generar también debilitamiento, por ejemplo, del sistema inmunológico. Las defensas empiezan a fallar, el sistema inmunológico empieza a debilitarse, porque además no se absorben bien nutrientes, porque además el organismo no descansa bien en las noches, no hay un sueño reparador, no hay reparación adecuada de los sistemas, de los tejidos, de las células, por lo tanto eso también altera la función inmunológica. Como habíamos dicho también, el sistema gastrointestinal se ve alterado, con cambios en la circulación sanguínea, pero aparte de eso también puede alterarse el tema de los jugos gástricos y el pH del estómago, asociándose entonces a gastritis, a diarreas, a inflamación del colon por todo el tema del cortisol y la inhibición de los procesos de desinflamación. Bien, entonces vemos un cuadro integral que está asociado a la imposibilidad de manejar el estrés y el miedo. Porque por un lado ya no es un miedo corporal que reacciona en el tiempo presente, sino se trata de un miedo psicológico que está relacionado a proyecciones catastrofistas del futuro. Hay otro elemento fundamental también, que es cultural. En nuestra cultura, pues el miedo ha sido glorificado. El miedo está romantizado. Se cree que tener miedo es lo que nos permite cuidarnos. Que si yo meto miedo, por decirlo en términos muy coloquiales, si nosotros como sociedad estamos constantemente advirtiendo los peligros en los que estamos, se cree que las personas se cuidan. Pero en realidad, en la mayoría de los casos, y sobre todo en los últimos meses, hemos podido evidenciar eso, que los estados permanentes de ansiedad y de estrés y de miedo han disparado muchísimos problemas psicoafectivos, psicológicos, ataques de ansiedad, iras también. Y si eso además lo unamos a hacinamiento y a la pérdida de la libertad, la imposibilidad de movilizarte, pero aparte a menor movimiento físico, menor ejercicio físico, porque el ejercicio físico, hay que acotarlo, genera un mayor, equilibrio con el tema de las hormonas y neurotransmisores, es decir, el ejercicio permite reducir los niveles de cortisol y adrenalina. Al eliminarse todos esos temas, pues el miedo corporal se acrecienta, el miedo psicológico se acrecienta, generando entonces una serie de desequilibrios muy importantes a considerar. Es decir, que con todo este cuadro nosotros tenemos que tener mucha claridad de la importancia de manejar los miedos. El miedo no es malo, el miedo tiene una importante, un importante papel en la protección del cuerpo físico, pero ese miedo tiene que ser en tiempo presente y miedo corporal. Cuando se vuelve un miedo psicológico sin una resolución y se mantiene por largos periodos de tiempo, puede generar grandes daños psicológicos, emocionales y fisiológicos, relacionados a su vez con las principales causas de mortalidad y morbilidad, es decir, de muerte y de enfermedad, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero aparte de eso, los estados permanentes de estrés, de miedo, ansiedad, están asociados a un debilitamiento de todo el organismo y del sistema inmunológico. Bien, la buena noticia es que hay muchas formas de trabajar. Nosotros siempre hacemos utilizamos la metáfora de la Ayurveda, que habla del cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Obviamente son metáforas que procuran permitir visibilizar esas dimensiones tan importantes y que en nuestra cultura se visibilizan muy poco. Se hace mucho énfasis en el cuerpo físico y se minimiza o no se toma suficiente importancia al tema de las emociones y del sistema de creencias.
Como habíamos dicho, venimos de culturas en donde el miedo está romantizado, el miedo se ha colocado como algo muy bueno, como algo muy importante, como algo que nos va a permitir estar bien, y es todo lo contrario. En realidad, lo que está generando es mucho daño y que nos estamos maltratando. Si yo como individuo utilizo el miedo reproduciendo esa lógica de mi cultura para educar o para advertir o para cuidar, entre comillas, a los demás, ese miedo va a regresar. Es decir, yo también estoy en estado de miedo porque cada vez que yo vuelvo y repito argumentos de mucho estrés, de mucha ansiedad, mi cuerpo reacciona. Porque esto es algo interesantísimo. El cuerpo físico no hace distinción entre un escenario hipotético, un escenario imaginario, un escenario irreal o un escenario de proyección hacia el futuro. No entiende la diferencia entre el presente y el futuro, entre lo imaginario y lo real. Siempre va a reaccionar en tiempo presente. El cuerpo siempre está en tiempo presente. Por lo tanto, si yo estoy constantemente viendo noticias catastrofistas y estoy constantemente hablando de situaciones apocalípticas y estoy constantemente conectado con eventos terribles, mi cuerpo va a reaccionar en tiempo presente, aunque ese evento sea en un futuro o sea incluso en otro lugar. Él siempre va a reaccionar de manera fisiológica como si estuviera ante un escenario de peligro, generando todas las reacciones que ya hemos conversado. Así que vamos a darles entonces algunas recomendaciones para mejorar el tema del miedo. Por un lado, el ejercicio físico. El ejercicio físico es importantísimo, ya que nos va a permitir reducir los niveles de cortisol y adrenalina y generar mejor circulación sanguínea, mejor absorción de nutrientes, mejor liberación de desechos metabólicos, porque otro tema importante es que los estados permanentes de estrés también generan muchos desechos metabólicos, es decir, nuestro cuerpo va a generar más desechos metabólicos por todas las reacciones que hemos explicado anteriormente. Entonces el ejercicio físico moderado, digamos además que esté en consecución o digamos que sea acorde a cada persona, es muy importante. Cualquier persona, casi cualquier persona en cualquier edad puede hacer algún tipo de ejercicio. Bien, algún tipo de ejercicio físico, no tiene por qué ser ejercicio de alta competencia. Este elemento es muy importante también porque si el cuerpo que se cansa, un cuerpo que drena, que utiliza mucha su energía durante el día, en la noche va a poder dormir a las horas adecuadas. Otro factor importantísimo son los horarios de sueño. Un problema que se ha generado básicamente con la invención el descubrimiento de la energía eléctrica y la invención de todas las tecnologías que nos permiten utilizar la energía eléctrica son los cambios de los biorritmos. Es decir, los seres humanos somos seres tenemos un diseño de un animal diurno, no de un animal nocturno, y todo nuestro sistema neurológico endocrino funcionan en consecución con los rayos solares. Los rayos solares activan el metabolismo, activan el sistema neurológico, entre muchos otros procesos, a través de hormonas y neurotransmisores que son emitidos una vez que el cerebro, a través del hipotálamo y la glándula pineal, reconocen que hay luz solar. Entonces, cuando rompemos con esos ciclos, dormimos muy tarde, nos levantamos muy tarde, es decir, que tenemos una vida más nocturna, se desencadenan una gran cantidad de procesos inflamatorios, además de irritación neurológica, problemas psicoafectivos, tanto así que organizaciones internacionales importantes que se encargan del estudio del cáncer han reconocido los horarios nocturnos como un factor asociado al cáncer. Pero también, por supuesto, está asociado al mal manejo de las emociones. Entonces eso es importante también. Tratar, por lo más posible, de tener ciclos de sueño adecuados a nuestro diseño biológico de animal diurno. Bien, el ejercicio físico nos ayuda a eso también. Si nosotros cansamos suficientemente nuestro cuerpo, porque además nuestro cuerpo está diseñado para utilizar energía, no para almacenarla. Nosotros no somos baterías, no somos pilas que almacenan energía. Nosotros somos un ser que está diseñado para moverse, para activarse, para hacer ejercicio, para subir, escalar, levantar cosas. Por eso es que es tan importante el ejercicio físico. Estamos imitando
las cosas que deberíamos tener en nuestra vida natural, pero que evidentemente se han modificado por la cultura, por la civilización, nos ha llevado a una vida sedentaria. Entonces el ejercicio físico es un elemento fundamental que nos ayuda a mejorar tanto el tema de los ciclos de sueño como el tema de las emociones y por supuesto el manejo del estrés. Personas que sufren de insomnio, mal sueño, es importantísimo que hagan algún tipo de actividad física que les permita cansar el cuerpo físico y eso les va a generar una mayor regulación de las emociones y de los ciclos del sueño con todos los beneficios que trae eso en consecución. Otro factor importantísimo, por supuesto, está en el tema de las noticias, del manejo de la información. Bien, como les decimos, cuando nosotros vemos una noticia de un evento catastrófico que está ocurriendo en el otro lado del mundo, nuestro cuerpo puede interpretar eso en tiempo presente y no identificar, no lo va a hacer porque no es su papel siempre en tiempo presente y eso nos va a mantener en estado de estrés y de ansiedad y de miedo. Lo más difícil es que en nuestra práctica orientadora nos hemos dado cuenta que la gente tiene una gran resistencia y una gran incapacidad de observarse a sí mismo y muchas veces niegan esta relación. Dicen, no, a mí no me pasa nada, yo veo eso y yo soy fuerte, pero no se dan cuenta todos los eventos que ocurren detrás de eso. Entonces es importantísimo tener atención a cómo manejamos el tema informativo. No significa no estar informado, significa no obsesionarse. Para ello nosotros recomendamos, por ejemplo, que utilicemos un periodo de tiempo corto en el día, 10, 15 minutos para informarse. Antes era más complicado, la prensa, la radio, ahora simplemente con ir a internet, a fuentes confiables, por supuesto, pues nos va a permitir leer y es mucho mejor que sea leído que sea con audiovisuales. ¿Por qué? Porque los audiovisuales están diseñados para generar emociones. La música, los tonos de voz, las imágenes, la edición de las imágenes, están diseñadas para mover tus emociones. Porque se sabe muy bien que el ser humano se maneja a través de las emociones. La propaganda política, las noticias, todo está diseñado para mover las emociones. O sea, para evitar eso, si estamos en estados de mucha ansiedad y estrés, es mejor desconectarse de esos medios audiovisuales e informarse más bien en medios más limpios y en este caso, a través del internet podemos acceder a mucha información. Cuidar también el tiempo en el que estamos viendo esta información. 10, 15 minutos es más que suficiente si tenemos claro cuáles medios ya tenemos para acceder y ver con confianza, además no creer cualquier cosa. Otra cosa importantísima es que los medios de comunicación estructuralmente nunca van a decir lo que ocurre y no porque sean buenos o malos, sino porque todo relato es una interpretación de un evento y ese relato va a estar basada en el sistema de creencias de quien hace ese relato. Cuando es un individuo, es el sistema de creencias del individuo. Pero cuando hablamos de medios de comunicación de grandes corporaciones, eso va a estar en consecución de pues, la línea política, económica, de los intereses de distintos tipos y por supuesto siempre va a haber una interpretación y van a tratar de convencerte utilizando mecanismos como habíamos hablado de música, edición, etcétera, para conquistar tus emociones y usualmente, lamentablemente, en nuestra cultura, en nuestra civilización, lo que estamos acostumbrados a movernos es desde lo que nos atemoriza o de, digamos, como dicen en algunos sistemas, de bajas pasiones, sexo, violencia, guerra, odio, xenofobia, racismo. Eso es lo que mueve la política y eso es lo que mueve los grandes medios de comunicación. Si nosotros entonces estamos arrastrados por toda esta información creyendo ciegamente lo que dicen los medios, obviamente vamos a estar, como está la gran mayoría de la población en este momento, completamente aterrorizados, sin capacidad de entender muchos procesos que además son muy complejos, porque además los medios de comunicación en el mundo de las redes sociales cada vez nos imposibilitan, nos imposibilitan interpretar a profundidad los eventos, porque todo se lee con titulares y con 144, 147 caracteres de un tweet o 1 o 3 minutos de alguna noticia audiovisual que duran 2, 1 minuto, 3 minutos, cápsulas muy cortas o cuando oye uno
las noticias en la radio son apenas segundos que dura cada noticia. Por supuesto, eso nos mantiene en un estado muy superficial, muy panfletario, en el que nos imposibilita profundizar. Entonces estamos en una completa confusión, porque la vida es mucho más profunda y se requiere mucho conocimiento y mucho estudio para entender. ¿Qué hacemos? En ese sentido es el no creer, es decir, no creer ciegamente en ningún medio, no porque sean malos, salir de esa lógica también que es ingenua, no es que es bueno o malo, es que tienen unos intereses. Y es así siempre, es imposible que haya un relato absolutamente objetivo cuando hablamos de los medios de comunicación. Entendiendo eso, entonces no vamos a creer ciegamente lo que dicen los medios. Esto de los medios nos llevan al tema ideológico, el sistema de creencias. Nosotros estamos signados, arrastrados por sistemas de creencias apocalípticos, es un tema cultural. Desde el año 1000 estamos esperando el fin del mundo en la cultura occidental. Cada tanto tiempo hay un evento que se espera como el fin del mundo. En el siglo XX era un cometa con un nombre y bueno, todos los movimientos Nueva Era estaban hablando que iba a acabar el mundo con un cometa. Después en el año 2000 iba a haber un gran colapso porque las computadoras, una cosa absurda además, y la gente se lo creyó, que las computadoras se iban a detener porque empezaba el año 2000. Después el tema del 2005, el fin del mundo, los mayas. Después no era en el 2012 lo que decía el calendario maya. Ahora después el ébola, después en la del 2009 el H1N1, ahora, y así uno tras otro. El fin del mundo se acerca, el mundo se está acabando, la contaminación. No es que no hayan todos esos problemas, pero la manera en que nosotros los interpretamos es una manera que nos lastima mucho y que nos mantiene en estado de guerra permanente. Y las ideologías de la guerra, cualquier ideología que esté hablando constantemente de guerra, de lucha, la vida es una lucha, la vida es difícil, la vida es apocalíptica, el fin del mundo se acerca, los buenos y los malos, eso nos va a mantener constantemente en un estado de ansiedad, de angustia, de estrés, de miedo, y no nos va a permitir entender, por ejemplo, que la muerte es parte de la vida. Es imposible que no haya vida si no existiese el fallecimiento y la muerte, porque por ejemplo cuando vemos en la naturaleza, en la selva, el animalito, la ardillita muere y esta ardilla se descompone por organismos descomponedores y ella va a generar que hayan sustancias que van a alimentar a las plantas, a los gusanos, a los insectos. Es decir, es un ciclo maravilloso. Y todo este afán y estas ideologías de la muerte, muchas de carácter religiosas, otras de carácter políticas, otras de carácter cientificista también incluso, nos mantienen en un estado constante de estrés. Es importante entonces ver, observar nuestras ideologías, nuestros sistemas de creencias y que tengamos que reencontrarnos y entender, por ejemplo, que la vida y la muerte son una continuidad y que la muerte es parte de la vida, o que la enfermedad es parte de la vida, que la enfermedad permite aprender también, el cuerpo aprende cada vez que está frente a una enfermedad, por ejemplo. Obviamente no significa adorar la muerte o adorar la enfermedad, pero sí significa entenderlas de manera natural, sin el tabú que significa todo esto. Esto nos va a liberar enormemente de toda esta angustia en la que estamos, digamos, inmersos, y aparte de eso, entender que la vida no es una guerra, la vida no es una lucha, ¿sí? La vida va mucho más allá. La vida es las montañas, es el sol, es la lluvia, son las aves, son los grillos, son los sapitos coquí, son las guacamayas. La vida va mucho más allá que todo eso que nos están diciendo constantemente, que es lucha, que es guerra. Si nosotros, y que nos lo han dicho desde que nacemos, desde que el sistema educativo, la religión, todo el tiempo nos están diciendo, la política, que todo es guerra, que todo es muerte, que todo es peligro, que todo, y se ve como un tabú, y nos mantienen en estado de dominio, nos mantienen en estado de preocupación. Entonces, ¿eso qué genera? Al que nos cuidemos. No, inclusive muchas veces uno mismo, la misma persona, reproduce eso con que nos han educado y nos convertimos en unas especies de antenas de repetición, que lo que hacemos es repetir todos esos sistemas de creencias políticos, religiosos, cientificistas, de todo tipo, lo que hace que es un reflejo de la misma matriz cultural de la idea de que la vida es lucha, de que la vida es guerra, de que la vida es un conflicto
conflicto permanente, que la vida es competencia, que la vida es rivalidad. En cambio, cuando nosotros entendemos más bien que la vida es cooperación, que nosotros, por ejemplo, 99%, más del 99% de los microorganismos cooperan en la vida, son parte esencial de la vida, que nuestros intestinos funcionan gracias a virus y bacterias, que en nuestra piel habitan bacterias que nos mantienen sanos y que nos defienden. Cuando nosotros entendemos todas esas relaciones que son realmente de mutualismo, de cooperación, dejamos de ver que la vida es constante lucha de todos contra todos, de los negros, los blancos, los indios, las naciones, las religiones, mi Dios es distinto a tu Dios, etc. Entonces hay que también trabajar con el sistema de creencias para poder reconciliarnos con la vida y salir, porque si lo que queremos realmente es estar sanos, nosotros no vamos a estar sanos teniendo esas creencias, porque nos mantienen en estado permanente de estrés, nos mantienen en estado permanente de miedo, y eso genera una vida terrible y además un sistema absolutamente deteriorado, un sistema inmunológico muy debilitado. Otro elemento absolutamente terapéutico para equilibrar nuestras emociones y nuestro organismo y fortalecerlo, como hemos dicho, es el contacto con la naturaleza, tomar el sol, la meditación en las aves, en los árboles. Hay múltiples maneras de tener contacto maravilloso con la naturaleza que nos van a fortalecer el organismo, que nos van nos van a hacer entender que la vida es algo mucho más allá de todos esos sistemas de creencias que han sido creadas por las mentes de los seres humanos en sus afanes y en sus apuros, ¿no? Y en eso entonces también nos lleva a entender que la vida no es competencia. Nos han dicho, y sea también, así como se ha romantizado el miedo, se ha romantizado la competencia, y eso tiene un origen colonial, donde estaban los imperios compitiendo por conquistar territorios, y es en esos periodos, siglo XVIII, en particular XIX, donde se desarrolla una idea biologicista, ¿sí?, en donde la vida era competencia. Pero en realidad eso no es la vida, eso responde más bien a la interpretación cultural en un tiempo determinado. El problema es que cuando una cultura tiene todos esos elementos de la vida de la guerra, la vida es lucha, la vida es competencia, lo que reproducimos es la guerra. Y ahí el peligro de los sistemas de creencias. Y no solamente que reproducimos la guerra, sino que nuestra vida es una terrible vida y no hay salud, sino que estamos alejados y somos incapaces por el elemento ideológico de ver la realidad, que la vida es mucho más allá de lo que está creado por los seres humanos y sus libros y sus religiones y sus ciencias, que son todas creaciones de la mente humana, que es una mente impermanente, pero no son la realidad como tal. Y a través de esas ideologías y esas creencias religiosas, cientificistas o políticas, nosotros interpretamos el mundo y vemos lo que está en esa interpretación. El problema está en que, como es un condicionamiento que nos están imponiendo desde que somos muy pequeños, eso va generando que nuestro cerebro se condicione, se crean conexiones sinápticas, es decir, las neuronas se conectan de una manera tal que está condicionado en ver eso, y se genera un fenómeno interesantísimo que es llamado sesgo de confirmación, en el cual nuestro cerebro, y así funciona nuestro cerebro, él lo que hace es interpretar aquello en lo que él está condicionado. Es decir, si a mí me condicionan en ver en el bosque peligro, en ver en el bosque solamente serpientes que me van a picar, que me van a morder, o alacranes, yo cada vez que esté frente al bosque, yo solamente voy a ver aquello que está condicionado. Pero sí, por ejemplo, cuando vemos muchas culturas de la selva, que cuando, por ejemplo, para ellos la palabra casa es la misma que selva, y que para ellos cuando entran en el bosque lo que ven es recursos, plantas, animales, alimentos, medicina, es porque hay un sesgo de confirmación distinto y está planteado en una cultura diferente. Todo esto se plantea porque la posibilidad que tenemos al cambiar nuestro sistema de creencias para generar confianza en la vida es fundamental. Además que los nuevos avances neurológicos de la neurociencia, los que nos plantea extraordinarios científicos de altísimo nivel como Humberto Maturana,
ganador del Premio Nacional de Ciencias en Chile y que ha pasado por grandes centros de investigación a nivel mundial, es que la vida se sustenta en la confianza y se sustenta en la interconexión de individuos de una misma especie, por ejemplo los seres humanos, cooperando con otros seres humanos, y más hermoso es que la vida se sustenta en la cooperación entre individuos de distintas especies y digamos especies en sí, es decir, por ejemplo virus y bacterias cooperando con los seres humanos para que haya vida, para que podamos digerir los alimentos, para que pueda funcionar nuestro sistema inmunológico, para poder intercambiar genes. Es parte esencial de la vida. Entonces, cuando entendemos que en realidad ha sido todo un accidente histórico en el que se consideró la vida como lucha y guerra, pues entendemos lo que hay realmente detrás, que es la cooperación. No significa que no haya violencia, que no haya agresividad, que no estén esos elementos, pero son elementos que son parte de la naturaleza. No son la naturaleza, son una parte pequeña de la naturaleza. La vida se sustenta en las energías de cooperación por sobre las energías de agresión. Si las energías de agresión fuesen superiores a las energías de cooperación, no pudiese haber vida posible. Nosotros no hubiésemos sobrevivido, ni hubiésemos podido crear grandes civilizaciones. Simplemente sería imposible. Viviríamos aislados, viviríamos como ciertos felinos que viven, o ciertos animales que no son gregarios. Pero nosotros somos seres gregarios, pero además tenemos un área cerebral llamada el cerebro mameliano, el cerebro de los mamíferos, que es el cerebro de los afectos, que hace que nosotros tengamos la necesidad de interrelacionarnos con los otros. Por eso, por ejemplo, un factor de sanación para prevenir enfermedades y para tratar enfermedades neurológicas como demencia senil o Alzheimer son las relaciones sociales. Tener relaciones sociales fortalece no solamente nuestro sistema neurológico, sino que también fortalece nuestro sistema inmunológico. Nosotros tenemos neuronas, por ejemplo, llamadas neuronas espejo, que nos permiten interpretar el mundo psicoafectivo del otro. Cuando yo, el bebé pequeño, ve a otro bebé o ve a un adulto riendo, su instinto es reírse, o lo contrario, si ve un estrés, ve preocupación o ve el rostro simplemente de llanto, él también va a llorar inclusive antes de desarrollar el pensamiento. Por lo tanto, y lo que nos dice por ejemplo Humberto Maturana, es que el ser humano es básicamente un ser psicoafectivo. El primer impulso neurológico antes de la racionalidad, que es el cerebro de la neocorteza, parte primero por el cerebro impulsivo reptiliano, pero fundamentalmente por el cerebro afectivo o mameliano. Por lo tanto, somos seres amorosos. Ese es otro elemento fundamental para poder mejorar nuestra salud y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Cuando nosotros hacemos gestos de amor, cuando nosotros hacemos gestos de ayuda al otro, nos genera una satisfacción enorme, y esa satisfacción, que no está mediada por factores mercantiles, sino simplemente una satisfacción humana, inexplicable para muchas personas, se genera porque liberamos hormonas como la oxitocina, que nos generan esa sensación de satisfacción, pero que además, cuando generamos esas hormonas de amor, de aprecio, de comprensión profunda de la vida, de que la vida es confianza en la vida, cuando sentimos confianza, por eso es que mucha gente dice, bueno, se lo entrego a Dios. Eso es decir, confío en la vida. Cuando nosotros confiamos en la vida, cuando nosotros proyectamos hacia el futuro, en vez de una imagen catastrofista, apocalíptica, sino que más bien proyectamos confianza en la vida, nosotros liberamos hormonas y neurotransmisores de sanación, de equilibrio, que van a ayudarnos a regenerar nuestro sistema en general, va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Miren esto, qué extraordinario es el organismo. Con esto, comprendiendo todos estos factores, tenemos muchas herramientas naturales que no requieren fármacos de ningún tipo, sino que es hacer ejercicio, tener contacto con la naturaleza, tener un sistema de creencias del amor, de la cooperación, ¿sí? Y todo eso va a ir generando que desarrollemos, impulsemos otras
otra forma de vida que además nos va a fortalecer el sistema inmunológico. Y hay cosas sencillas de hacer, que cada mañana sea una reprogramación, que en vez de pararnos en la mañana a ver el teléfono y ver los WhatsApp con todas las terribles cadenas que nos mandan y estar morbosamente conectados a las cadenas, porque es un morbo, las cadenas, la noticia, la guerra, en vez de estar en eso, todas nuestras mañanas son reprogramarnos. La mañana es el momento más importante del día, porque vamos a programar nuestro estado neurológico y emocional. Por eso agradecer, orar, el que le gusta orar, pero no es orar por mi culpa ni en el sufrimiento, es en el agradecimiento. Cuando nosotros hacemos eso a primera hora de la mañana, vamos a generar un equilibrio extraordinario. ¿Sí? Y hay muchas formas de hacerlo. Mi forma, por ejemplo, es haciendo deporte, ¿sí? Caminando en la montaña, haciendo ejercicio, viendo los pájaros, dándole alimento a las aves silvestres. Esa es mi forma de meditar. Hay otros que meditan de otra manera. Puedes hacer yoga, puedes hacer tai chi, puedes leer poesía, puedes escribir, cualquier cosa que eleve tu estado y que te haga sentir pues esos estados de maravilla, de paz, de armonía. Ahí tú estás sintiendo eso porque estás liberando hormonas y neurotransmisores de sanación, y eso es lo que va a generar una fortaleza extraordinaria. Hay otros factores que están, por ejemplo, está la alimentación. Vamos a trabajarlos en otros podcasts, cómo la alimentación está también relacionada a los estados de salud emocional que redundan también en la salud fisiológica. Fíjense, todas estas herramientas maravillosas son extraordinariamente sencillas, económicas, no necesitas mayor cosa, pero sí necesitamos entonces transformar nuestro cuerpo mental, que es un cuerpo colectivo, porque nuestra mente no es una mente individual, nosotros somos una continuidad con la sociedad y yo somos uno, somos parte de una unidad. ¿Sí? Y si yo me transformo esa sociedad también. Y sobre todo, la existencia no es individual, eso es una ilusión. Nuestra existencia siempre es colectiva. Compartimos un lenguaje, somos seres del lenguaje, y el lenguaje solo es posible porque es compartido con la sociedad. Pero aparte compartimos los genes, compartimos las mismas células, el mismo diseño biológico con todos los seres humanos, sin importar religión, raza, ninguno de esos conceptos arcaicos. Somos una unidad, y la única verdad es que somos una unidad con que es el planeta. El planeta es un gran organismo y nosotros somos parte de eso. Nosotros nos creemos muy distintos a las otras naciones, a las otras religiones, pero en realidad somos una unidad planetaria. Cuando superamos esa conciencia étnica, esa conciencia que separa el mundo en razas, en naciones, y comprendemos que somos una unidad, ya tenemos entonces una conciencia planetaria. Esa conciencia planetaria es la que nos lleva a sanar, porque entonces ya entendemos que la única manera de estar sanos y de vivir felices es cooperando. Bueno, muchísimas gracias, y aquí algunas de las orientaciones para fortalecer nuestro organismo y nuestro sistema inmunológico.